Aunque parezcamos diferentes, todos los organismos en el mundo estamos hechos de la misma base estructural, basada en una casi infinita variedad de proteína, y en este video te platico cómo está constituida y por qué es tan diversa. Proteína. Las proteínas, por supuesto, están hechas de algo. Ese algo son los aminoácidos. Los compuestos químicos se clasifican para su estudio y entendimiento. Una de esas clasificaciones es por el grupo funcional, en donde los compuestos comparten una estructura similar en una de sus partes que deriva en un comportamiento químico característico. El amino y el carboxilo son dos grupos funcionales presentes en los aminoácidos y están en el carbono alfa, o sea, el primer carbono de la cadena principal, y el resto es la cadena lateral o grupo R. Hay 20 aminoácidos básicos o estándar que se organizan en 4 categorías según su cadena lateral, y estas categorías son polares con carga, polares sin carga, no polares, con propiedades únicas. Además de los aminoácidos estándar, hay aminoácidos no estándar, con funciones importantes que derivan de modificaciones post-traduccionales de los aminoácidos estándar. Los aminoácidos están unidos linealmente por un enlace peptídico uno con otro, como si de un collar de perlas se tratase. En este enlace se libera agua, debido a la liberación de un átomo de hidrógeno de un aminoácido y un átomo de hidrógeno con un oxígeno de otro aminoácido. En las cadenas polipeptídicas hay extremos terminales, y en este caso son determinadas por el grupo funcional en el extremo, lo que nos da un extremo amino terminal y un extremo carboxilo terminal. A estas cadenas de aminoácidos se les llama péptido, y dependiendo de la cantidad de aminoácidos que la forman, son denominados oligopéptidos o polipéptidos. Las proteínas pueden estar constituidas por una cadena polipeptídica o por muchas, como la hemoglobina humana, que tiene 4 polipéptidos, y en estos casos se les llama proteínas con subunidades múltiples. No todas las cadenas polipeptídicas forman proteínas. Las cadenas de menos de 50 aminoácidos son referidos como oligopéptidos o solo péptidos, y estas tienen funciones regulatorias diversas como la insulina. Si un oligopéptido tuviera 5 aminoácidos y hay 20 diferentes, esto daría más de 3 millones de combinaciones. Pero las proteínas tienen cadenas de 100 aminoácidos o muchos más. La hemoglobina humana tiene 547 aminoácidos entre sus 4 polipéptidos. Esto da un número de combinaciones de más de 700 dígitos. También hay proteínas como la titina humana, y esta tiene más de 26.900 aminoácidos. Es una locura de dígitos. Si sabes cómo leer esta cantidad, déjalo en los comentarios. Prácticamente hay una cantidad infinita de combinaciones y por lo tanto de proteínas diferentes. El estudio de las características, funciones, propiedades y más de las proteínas es un mundo, y de su estudio se encarga la proteómica. La forma tridimensional de las proteínas se describe por niveles estructurales. El primer nivel es la estructura primaria, que es la secuencia lineal específica de los aminoácidos que constituye la cadena polipeptídica, o sea, el collar de perlas. El siguiente nivel es la estructura secundaria. Las proteínas tienen formas tridimensionales complejas. La estructura secundaria describe dos conformaciones que toma la cadena polipeptídica antes de la forma final de la proteína. Una de ellas se denomina forma hélice alfa, que es cuando la columna central de la cadena polipeptídica toma una forma de espiral giratoria cilíndrica unida por puentes de hidrógeno. Sí, el mismo tipo de enlaces como entre las bases nitrogenadas del ADN descritas en el video anterior, solo que estos puentes se dan entre el grupo carboxilo de un residuo y el grupo amino de otro residuo aminoácido, y las cadenas laterales quedan hacia afuera, algo así como una ramita con espinas, donde la cadena principal es la ramita y las cadenas laterales son las espinas. La otra conformación es la hoja plegada beta o lámina beta, en donde las cadenas polipeptídicas se disponen lado a lado paralelamente con puentes de hidrógeno entre una cadena y la otra de manera perpendicular, generando una forma plisada, parecida a algunos tipos de abanico y en donde las cadenas laterales sobresalen hacia arriba y hacia abajo, algo así como un cepillo pero con cerdas por ambos lados.
En las imágenes usadas para ejemplificar la estructura de las proteínas, la hélice alfa está representada como cilindros o espirales, mientras que las hojas plegadas beta tienen apariencia de listones, con una flecha que va en dirección al carboxilo terminal. Estructura terciaria. Es la conformación tridimensional global que adquiere la cadena polipeptídica por la interacción entre diferentes partes de esta, mediante enlaces no covalentes, como puentes de hidrógeno, enlaces iónicos y fuerzas de Van der Waals. En contraste con la estructura secundaria, ya sea hélice alfa u hoja beta, en la estructura terciaria, la conformación que puede adquirir una proteína es ilimitada, dada por las diversas combinaciones de aminoácidos en su cadena. A pesar de sus casi infinitas conformaciones, es posible clasificar a las proteínas de manera general como proteínas fibrosas o globulares. En las proteínas fibrosas, la forma es alargada y casi todas actúan como materiales estructurales fuera de las células vivas, como por ejemplo las colágenas y elastinas del tejido conjuntivo, o las queratinas en el pelo, piel, uñas, o como en los cuernos y pezuñas de los animales. Mientras que las proteínas globulares tienen formas compactas, como de las que están hechas las células y las enzimas. Sí, las enzimas son proteínas, pero con capacidades catalíticas, es decir, que estas proteínas tienen la característica de aumentar la velocidad de diversas reacciones químicas. Hay proteínas en cuya estructura tridimensional se presentan conformaciones que se pliegan de manera independiente al resto, generando una estructura compacta y estable, asociada con algunas funciones. A esto se le conoce como dominios proteicos, y una proteína puede tener más de un dominio, con atribuciones como catalizadores o activadores. Estructura cuaternaria. Hay proteínas que están conformadas por una sola cadena polipeptídica, pero la mayoría de ellas están conformadas por más de una cadena llamadas subunidades, por lo que se les denomina multiméricas, como la hemoglobina humana de la que hemos estado hablando. Esto es a lo que se le denomina estructura cuaternaria. Estas subunidades forman enlaces no covalentes para mantenerse unidas, aunque también hay que señalar que los aminoácidos cisteína forman enlaces covalentes, en este caso puentes de disulfuro, con otras cisteínas presentes en alguna parte de la cadena polipeptídica, pero son más comunes los enlaces no covalentes. Podemos resumir que la estructura cuaternaria está compuesta por dos o más estructuras terciarias que interactúan entre sí en grandes complejos proteicos. Estas subunidades pueden ser repetidas o no, es decir, dos cadenas polipeptídicas idénticas interaccionan para formar una sola proteína, o también pueden ser todas diferentes o haber combinaciones. Como puedes notar, las proteínas son un tema complejo, aún hay muchos detalles de los que podemos hablar, pero para ser prácticos las abordaremos en casos específicos y ser más precisos. Podemos decir entonces que las proteínas, además de ser nuestra base estructural fundamental, también son verdaderas máquinas biológicas en el complejo metabolismo celular, y la gran variedad de tejidos que nos constituyen a los organismos pluricelulares se da gracias a la casi infinita diversidad proteínica, que deriva de la misma gran variedad de células que se pueden formar por las diferentes proteínas. Esa misma variedad celular aplica con los microorganismos, y eso será fundamental para explicaciones futuras. Con esto daremos por terminado este video, el cual, te repito, es muy importante para entender lo que te presentaré después. Espero que te haya sido útil este resumen. Si quieres añadir información o usar la caja de comentarios, comparte el video con tus amigos, dale un pulgar arriba y los espero en el próximo video. Hasta pronto.